Buenas noches con todos y bienvenidos al webinar Incrementar el valor a través de la aplicación de una política de ley de corte variable, caso minera de cobre, desarrollada por el gerente de ingeniería en Astay Systems, Fernando Sagasti. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría comentarles un poco acerca de la trayectoria académica y profesional de Fernando. Fernando es egresado en la especialidad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un MBA en la Universidad del Pacífico, donde ha cursado sus estudios tanto en Perú como en España. Actualmente se desempeña como gerente de ingeniería en Astay Systems. Cuenta con amplia experiencia prestando servicios a grandes compañías mineras del país, así como consultoras internacionales, empresas líderes mundiales en el desarrollo de software para la minería. También formó parte de equipos de planificación minera a largo plazo y de evaluación de proyectos mineros de diseño de software y desarrollo comercial de minería en los países como Japón, Chile y Perú. Sin más preámbulos, quiero dar pase a Fernando Sagasti para dar el inicio a su presentación. Adelante, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Elisa, por el pase. Buenas noches a todos. Quiero agradecerles. Quiero empezar agradeciendo por el tiempo que dedican a escuchar la ponencia que hemos preparado el equipo de Astay Systems para ustedes. Y el día de hoy tratar un tema tan interesante para los que nos gusta, nos apasiona la minería, como es cómo incrementar el valor a través de la aplicación de una política de ley de corte variable, un yacimiento, en este caso de cobre. El ejemplo es una mina, realmente es una simulación de una mina, la mina Astay. Y yo les agradezco por el tiempo que me brindan. Quisiera que esto sea como una conversación, con que coloquen sus preguntas en los comentarios para poder tocarlos al final. Me gustaría poder escucharlos siempre, cuáles son sus comentarios, si tienen alguna duda. Igual acá estamos para poder, de alguna manera, todos aprender. De algún modo, estoy seguro que habrá alguna pregunta que quizás de todas maneras puede ser que no sepa, y lo importante es que todos aprendamos el día de hoy y veamos los trabajos que venimos haciendo en Astay Systems. Lo que venimos haciendo, para explicarles un poco, es en los yacimientos que tenemos simulados, realizar este tipo de ejercicios para mostrar al público interesado, generalmente ingenieros de minas, profesionales en proyectos mineros, evaluación de proyectos mineros, en empresas mineras, de qué manera Astay Systems y el equipo que conforma el grupo de planificación e ingeniería de minas de Astay Systems trabaja, y cuáles serían los beneficios que podrían obtener tanto ustedes como las empresas a las cuales laboran si aplicaran o trabajamos en conjunto para poder llegar a este tipo de soluciones, obtener este tipo de beneficios. Entonces, yo les agradezco nuevamente por el tiempo que me brindan. Sé que el tiempo es escaso y me siento muy feliz de que puedan acompañarme una gran cantidad de personas. Poco a poco estamos realizando otros webinars, tanto por el tema de tecnología como el tema de planificación minera, evaluación de proyectos, que es las dos áreas a las cuales se dirige Astay Systems. Sin más preámbulos, voy a empezar con la presentación. Ya, voy a compartir mi pantalla. Bueno, el título de la presentación es incrementar el valor a través de la aplicación de una política de ley de corte variable, caso minera de cobre. Primero quiero empezar comentándole un poco sobre la empresa. Somos Astay Systems, somos una empresa de tecnología y consultoría para la industria minera. Brindamos servicio y asesoramiento técnico, además de desarrollar productos para la minería. Tenemos un lema que nos caracteriza mucho, que es la pasión por la tecnología y la minería. Creemos que esta unión de estas dos áreas
dos especialidades generan mucho valor: el conocimiento minero y el conocimiento tecnológico. Así que nos enfocamos en estos dos áreas importantes. Continúo, voy a explicar cuál es nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor Astai Systems es en la parte de tecnología minera, porque tenemos, como ya dije hace un momento, dos áreas: es digitalizar los procesos para integrar información, fortalecer el análisis y comunicar efectivamente los resultados. Esa es por la parte de tecnología minera. Nosotros desarrollamos aplicaciones para computadoras desktop o para web a medida que realicen una ejecución, un cálculo específico. Esa es la propuesta de valor que nosotros hacemos en Astai Systems. Sabemos, yo también he tenido la oportunidad de trabajar en desarrollo de software en el exterior. Sabemos que lo importante y lo beneficioso que puede ser la inserción de una herramienta de software a un proceso minero. Trabajando en desarrollo de software, he tenido la oportunidad de implementar software en el extranjero, y trabajando vendiendo software, porque también he trabajado para algunas empresas de comercialización de software, me he dado cuenta de la importancia que tiene el hecho de implementar herramientas en determinados procesos. Algo que he identificado también a la par es que no necesariamente siempre las herramientas se adecúan a la complejidad de cada operación minera. Entonces, ahí ataca nuestra propuesta de valor, la capacidad de poder desarrollar herramientas hechas a medida, ajustándonos a la necesidad del cliente, darle específicamente, cubrir su necesidad, tomando en cuenta el entorno, sus procesos y la información con la cual cuenta y la información que quiere analizar. No hacemos una herramienta, no tenemos una herramienta grande que ajustamos a tu necesidad, sino desarrollamos una herramienta específicamente para cubrir esa necesidad. Entonces, esa es la propuesta de valor por parte de tecnología minera de Astai Systems. Ahora vamos a ver un poco de la propuesta de valor de consultoría minera. Proveemos una asesoría independiente y objetiva que genere el máximo rendimiento de la inversión que se realiza. Sabemos que las compañías mineras que desean desarrollar, ya sea que tengan un yacimiento mineral, quieren desarrollar, quieren evaluar el yacimiento con el que cuentan, quizá un yacimiento, una perforación en greenfield o alguna expansión, zonas que han sido exploradas en la misma operación minera en un brownfield. Desean evaluar cuáles serían las alternativas con las que contarían si es que hicieran algún tipo de estudio, ¿no?, de ingeniería, para poder ver qué opciones tienen de poder expandir y agregar valor a su operación minera, proyecto minero. Entonces, nosotros trabajamos en esa parte de la consultoría minera. Tenemos un staff de profesionales acá en Perú y también en el extranjero, que trabajamos para poder proveer de ese tipo de soluciones en consultoría minera. La agenda del día de hoy es, primero voy a explicar cuál es el objetivo de la presentación. Voy a dar una pequeña introducción. Voy a explicar la ley de corte. Es interesante, siempre, cada vez que dicto algún curso con algún profesional que lo solicita, o hacemos algún tipo de estudio en alguna empresa, y cuando converso con algún joven profesional, siempre hay estas dudas, ¿no?, en el tema de la ley de corte y la aplicación. Siempre tenemos diferencias entre la terminología. Entonces voy a hacer un pequeño refresh de lo que es la ley de corte. También voy a ver la ley de corte en el programa de producción, o sea, de qué manera se aplica en el programa de producción y cuáles son las diferencias que tenemos entre esas leyes de corte que se aplican. Siguiente, voy a explicar una reseña de la planificación y diseño de minas, cuál es el proceso. Luego voy a explicar un ejemplo de aplicación. Como les dije hace un momento, nosotros tenemos unas minas simuladas de cobre, de oro en Astai Systems, y las utilizamos para poder hacer ejercicios
y mostrarle a nuestros clientes y profesionales que están interesados en el tema, de qué manera nosotros lo hacemos, ¿no? Y cuáles son los resultados que podrían obtener. Luego vamos a las conclusiones. Bueno, a continuación voy a explicar el objetivo de la presentación. El objetivo de esta presentación es analizar el efecto que produce la aplicación de una política de ley de corte variable comparada con una ley de corte constante en el valor del negocio y en el programa de producción. Yo considero que es importante saber ese impacto y el beneficio que puede producir a la operación minera, no solamente a la operación minera, sino también al proyecto minero, la optimización de la ley de corte. Muchas veces se hacen proyectos, se evalúan proyectos, cuando en mi experiencia he visto yacimientos que han sido evaluados, y seguro ustedes también lo han visto, han sido evaluados, cuando hacemos un conceptual, hacemos una prefactibilidad, en ocasiones se evalúan no necesariamente optimizando la ley de corte. O sea, lo que hacemos es calcular la cantidad de mineral extraíble y podemos, realizamos un programa de producción preliminar. Cuando tienen ese tipo de casos, se puede agregar valor y podría ser determinante en la ejecución del llevar a cabo, conseguir que se convierta en una operación, ese proyecto, o quizás agregar valor para la venta, ¿no?, de un yacimiento mineral. Entonces, la parte de agregar valor a través de alguna optimización en la ley de corte, tomando en cuenta que no se ha hecho previamente, quizás en un estudio anterior, tiene mucho potencial, ¿no? Puede agregar mucho valor y podría ser determinante, como dije hace un momento, en la toma de decisión si va o no el proyecto. En el caso de que decidan si el proyecto que estén buscando el financiamiento, o cuando estamos en un proceso, una mina en operación, la obtención de mayor cantidad de recursos. Obviamente tenemos que convencer a los inversionistas. Entonces, el objetivo de analizar este efecto nos parece importante al equipo de Style Systems, así que este es el objetivo de la presentación. La introducción. Acá voy a escribir un poco de lo que consideramos que es importante en este tema, ya sea en un portafolio de proyectos mutuamente excluyentes, ya sea en la optimización de una operación minera en marcha o la evaluación de una posible expansión de capacidad de procesamiento. Nuestra experiencia en diferentes yacimientos minerales, evaluación de diferentes yacimientos minerales acá en Perú o en el extranjero, nos hemos dado cuenta que siempre están buscando capital para poder llevarlo a cabo. Hacemos un estudio de ingeniería, una evaluación económica, identificamos el valor y generalmente compiten los proyectos entre sí, son mutuamente excluyentes para poder ver cuál de ellos se hace realidad, ¿no? Cuál de ellos es el que podría asegurar esa rentabilidad, ¿no? Para hacer el capital es necesario hacerlo atractivo. Es necesario hacer atractivo el proyecto para los accionistas y el camino para lograr esto es a través de la generación de valor. La reducción del riesgo es importante demostrar que se genera valor a través de ese proyecto que tiene un bajo nivel de riesgo y se asegura la continuidad del negocio, ¿no? Principalmente la continuidad del negocio es cuando ya la operación está en marcha. Cuando es un proyecto, hay dos puntos importantes: la generación de valor, el retorno de la inversión y el riesgo, la reducción en el riesgo. Muchas veces, como ya lo he conversado en los webinars anteriores, esa reducción del riesgo está fuertemente ligada a la generación de valor. Mientras el periodo de recuperación de la inversión sea el menor, traducido en que tiene más valor, el riesgo también se reduce casi en la misma proporción. Entonces, esos son factores determinantes, ¿no?, para poder acceder a ese capital y hacer realidad nuestros estudios de ingeniería, estudios conceptuales de diferentes proyectos mineros. A continuación, voy a hablar sobre la ley de corte.
esto me parece importante. La ley de corte puede definirse como la concentración mínima que debe tener un elemento en un depósito mineral para que sea económicamente explotable. Acá tenemos una gráfica, por ejemplo. Establecemos una ley de corte, definimos qué material se considera que es un lastre y qué material podría ser considerado mineral. Acá, la concentración, es decir, es la concentración que haga posible pagar todos los costos asociados al proceso minero, el costo de extracción, de procesamiento y comercialización. La ley de corte es el criterio empleado normalmente en minería para discriminar entre el mineral y el estéril. La política o estrategia de ley de corte define el perfil de leyes a utilizar en el programa de producción minero y el destino final del material. La determinación de la ley de corte depende de factores económicos, precios de los metales, costos de mina, costos, tasas de interés, entre otros, además de factores metalúrgicos y capacidades. Actualmente existen modelos matemáticos complejos que permiten determinar la ley de corte, lo que podría denominarse la ley de corte óptima, ¿no? Y cabe destacar que la ley de corte óptima depende del tiempo, del valor de dinero en el tiempo. Entonces, acá quería describir en esta slide cuál es la definición de la ley de corte y para qué nos sirve. Es para discriminar entre el material que se considera mineral y que podría ser llevado a la planta para un posterior procesamiento, y el material que se considera que es un lastre. A continuación, voy a describir la ley de corte en el programa de producción. La ley de corte constante. Esta ley de corte constante se calcula con parámetros económicos, geológicos y metalúrgicos. Esta ley fue utilizada para la optimización en la determinación del pit final óptimo y las fases. Acá quiero comentar que la ley de corte que se puede considerar constante es la ley de corte que utilizamos para poder definir cuando estamos haciendo una optimización del límite final, una optimización del pit final, una determinación del límite, es la que utilizamos para poder discriminar y que el algoritmo Lesher-Grossman defina cuál es el punto en el cual el mineral dentro del cono es económicamente explotable. ¿Ok? Esto me parece muy interesante. Es la ley de corte económica. De acuerdo a la experiencia que hemos visto, se puede definir como el break-even, ¿no? Siempre he visto que siempre hay diferente terminología y a veces muchas de ellas confunden, ¿no? Incluso a veces se encuentra, por ejemplo, ley internal cutoff, ley de corte económica, break-even, ley de corte crítica. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es una traducción, ¿no? La ley de corte económica es igual al break-even, es un punto de equilibrio. ¿Cómo definimos esta ley de corte económica? La ley de corte económica es igual a la división entre el costo de procesamiento más el costo de minado, entre la recuperación, multiplicado por el precio menos el costo de venta. Y segundo, vamos a ver el internal cutoff, que sería equivalente a la ley de corte marginal. ¿Ok? ¿En qué consiste esta ley de corte marginal? Sería la división entre el costo de procesamiento entre la recuperación, el precio, menos el costo de venta. Entonces, acá, ¿qué es lo que queremos notar? Es que la ley de corte económica, o también llamada break-even, lo que hace es asegurar que cualquier tonelada o cualquier bloque de mineral en el yacimiento pague sus costos de procesamiento y sus costos de minado. En el caso del internal cutoff o la ley de corte marginal, lo que hace es asegurar por lo menos el costo de procesamiento. Esto genera un impacto muy, muy interesante realmente cuando uno realiza una evaluación económica o una evaluación de un yacimiento mineral.
no todos, cuando uno define cuál es la cantidad de mineral que se encuentra entre la ley de corte económica y el internal cutoff, la ley de corte marginal, no todos los yacimientos tienen la misma cantidad, o sea, la misma proporción. Depende mucho de la distribución de leyes en el yacimiento mineral. Es muy interesante realmente evaluar eso y tomarlo en cuenta al momento de hacer una evaluación económica. Se los digo porque en mi experiencia, trabajando en el tema, he visto muchos casos en los cuales se han realizado evaluaciones económicas, evaluación y determinación del tonelaje mineral, sin darse cuenta, sumando toneladas de mineral marginal por debajo del límite, por debajo de la ley de corte económica. Y en ocasiones no se dan cuenta. Entonces, a pesar de que parezca algo simple, y seguro lo han visto en muchas ocasiones, me parece muy importante que cuando también utilicen alguna herramienta de software, comprendan muy bien cuál es la configuración que te permite tener bien definido que todo el mineral que se considere mineral para ir a la planta concentradora, por lo menos tengas bien claro que estés añadiendo marginal, o sea, si es que lo quieres hacer. Generalmente, cuando, en mi experiencia, trabajando en compañías mineras, lo hemos hecho con ley de corte económica. Sin embargo, en ocasiones también nos piden hacer un análisis con cuánto es ese tonelaje, qué tanto impactaría si utilizamos la ley de corte marginal. Entonces, mi recomendación acá, y me parece que es muy importante, que cuando hagan este tipo de trabajos, tengan bien claro cuál es la configuración que te indique, la configuración en el software que utilicen, de la ley, donde dejas bien claro que vas a utilizar una ley de corte económica o vas a utilizar una ley de corte marginal o internal cutoff, ¿okay? Porque podrías producir algún tipo de error en el cálculo. Y también tener bien claro cuánto sería ese tonelaje. Realmente cuando lo evalúas con los dos. Y tener muy claro cuál es ese incremento si utilizar la ley de corte marginal. ¿Ok? Acá he puesto un cuadrito, un pequeño cuadro donde indica, por ejemplo, cómo es la distribución cuál sería el material, por ejemplo, que va a planta. Y ahí vemos una cajita donde dice ley de corte económica. Si nos damos cuenta, el cubo rojo es mineral que va a la planta y el cubo naranja es mineral que podría ir a la planta también y que está encima de la ley de corte marginal. Esto requiere un análisis de cuánto es el valor que podría añadir y de acuerdo a las políticas de la compañía minera. Entonces, lo que esté por encima de la ley de corte marginal puede ir a la planta, puede procesarse. Realmente lo que haces es que cada tonelada que lleves cada tonelada que ya paga su costo extra, que cada tonelada que extraigas, por lo menos te ayude a pagar ese costo de extracción, que al llevarlo a la planta concentradora, gastes menos de lo que podría ser que lo llevaras simplemente a la desmontera. De eso se trata la ley de corte marginal o internal cutoff. Entonces, para dejar claro acá, de la ley de corte económica para arriba, de todas maneras, podría ir a la planta. De la ley de corte marginal para arriba, de acuerdo al análisis que realices, a las políticas de la empresa, también al espacio que tengas en la operación, si es que puedes almacenarlo o puedes dar algún tipo de tratamiento. ¿Ok? La aplicación de esta ley de corte tiene la característica que está buscando maximizar el recurso mineral, realmente. Busca incrementar las reservas, prácticamente. Y cuando lo haces, en muchos casos desplazas el mineral de mejor ley y lamentablemente
puedes producir una reducción en el BAN del proyecto minero. Entonces, quiero dejar claro acá que es muy importante tener claro, tener bien identificados estos conceptos y la aplicación del concepto cuando realicen alguna evaluación económica, para que no pueda ser que se incrementen las reservas, pero no se añada valor como lo que ustedes, como lo que buscarían, de acuerdo a las políticas de la empresa, de acuerdo al objetivo que tengan en mente, ¿no? ¿Ok? Ahora avanzamos. La ley de corte en el programa de producción con ley de corte variable. Esta se calcula principalmente utilizando el algoritmo de Kenneth Lane para calcular las posibles leyes de corte de cada periodo. El producto es una política de ley de corte que maximiza el NPV del proyecto u operación minera. En mi experiencia he visto que se utiliza el algoritmo de Kenneth Lane, tuve la oportunidad de trabajar utilizando Comet, de Brett King, y también he utilizado herramientas como el MyMax, que también te ayudan a optimizar la ley de corte, pero no utiliza Lane, utiliza otro algoritmo, utiliza programación lineal mixta, me parece. Entonces, no necesariamente se debería usar Lane. No solamente existe, creo que la manera en la cual mejor lo describo mejor es que no necesariamente tienes que usar Lane. También hay otras opciones, con otras herramientas, pero sí tienes que usar una herramienta computacional para poder llegar a darle una solución o optimizar la ley de corte. Bueno, describiendo, la metodología de Lane determina leyes decrecientes en el tiempo para maximizar el BAN. El objetivo de ya sea utilizando el algoritmo de Lane con programación, como lo que hace Comet con la programación dinámica, o lo que hace la herramienta que también he utilizado, que se llama MyMax, utilizando programación lineal mixta, están buscando que en los primeros periodos tengas el mejor flujo, ¿no? El mayor flujo de efectivo para poder generar el mayor BAN, ¿no? Si tú traduces, al final, si tú logras que el flujo de efectivo sea mayor en los primeros periodos, esto se va a ver claramente reflejado en el BAN, ¿ok? Y ese incremento en el BAN, producto del incremento de las leyes del incremento de los flujos de caja, son producto de una variación positiva de las leyes promedio del material que vas a llevar a la planta. Estás siendo más selectivo, estás utilizando tus equipos, tus recursos para poder llevar mineral de mejor valor a la planta concentradora, a la planta de procesamiento. ¿Ok? Entonces, lo que buscan ese tipo de soluciones computacionales es que los primeros periodos lleves mineral de mejor calidad y que cada hora que utilices esa planta de procesamiento genere mayor valor para la operación, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el análisis de cada incremento, nosotros lo que hacen esas herramientas es incrementar poco a poco la ley de corte para ver y evaluar a lo largo de la vida de la mina cuál sería esa ley que realmente te incrementaría o maximizaría el NPV, ¿no? Net Present Value, BAN. Cada incremento utiliza como información las curvas de tonelaje ley del depósito, ¿ok? Y esto toma en consideración el valor de dinero en el tiempo. Es muy importante, algo que no se hace inicialmente cuando solamente aplicas la ley de corte económica. La optimización de la ley de corte sí toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y utiliza parámetros, por ejemplo, como la capacidad de la mina, la capacidad de movimiento de mina. También toma en cuenta la capacidad de procesamiento de la planta, la capacidad de procesamiento de la refinería, también la tasa de descuento, recuperación del producto,
costos de venta, los costos de mina, todos los costos, costo de procesamiento. Entonces, acá como resumen, quiero indicarles que las dos maneras que he visto es la optimización utilizando Kenneth Lane, utilizando herramientas como Comet, o programación lineal mixta, utilizando como MyMax, ¿no? Pero el objetivo, ¿cuál es? Y el objetivo de los dos, o de cualquier otra solución, es incrementar y seleccionar mejor el mineral que va a la planta en los primeros periodos. Pues los flujos en los primeros periodos no van a ser castigados tan grande por el factor del descuento, de descuento propio del cálculo del NPV. ¿Ok? Siguiente, acá voy a mostrar una imagen. Kenneth Lane toma en cuenta que en ocasiones tiene que el Kenneth Lane toma en cuenta que la restricción puede estar en la planta. Y en este caso, tenemos la ley de corte económica, como vemos ahí. Por encima de la ley de corte económica tenemos un mineral que puede ser enviado a un stock marginal, y arriba de la ley de corte económica tenemos una ley de corte optimizada, ¿no? Si nos damos cuenta de lo que estamos haciendo es enviar parte del mineral que inicialmente iba a ser enviado con la ley de corte, la ley de corte que calculamos hace un momento, parte de ese material enviado a un stock, y seleccionar mejor el mineral que se envía a la planta. ¿Ok? Y debajo de esa ley de corte económica tenemos un stock submarginal y que se puede hacer ley de corte incremental, y por debajo sería el mineral enviado al botadero. Algo que es importante es que cuando aplicas ese tipo de optimización, ya tomas en cuenta que existe una restricción de capacidad de procesamiento, que no todo el mineral que vayas a enviar va a ser procesado necesariamente, porque hay una limitante, y eso es, estás modelando mejor la realidad. ¿Ok? El siguiente caso, que es el menos común, la verdad, es que la restricción sea en la mina. Generalmente, en mi experiencia he visto que casi siempre la restricción es la planta. Sin embargo, este caso también se puede dar, que por encima de la ley de corte óptima, bueno, si se calcula, tendría que ser enviado a la planta, por encima de la ley de corte económica también, y por encima de la ley de corte incremental también, porque tratarías de utilizar al máximo la capacidad de planta. Esta maximiza el beneficio del recurso mineral, mejora la ley y los flujos de caja en los primeros años. Entonces, esto es lo importante, es que tengamos en cuenta que cuando la restricción en la mina es la restricción en la planta, va a haber una mejor selección de materiales, y parte de ellos van a ser enviados al stock. Y bueno, cuando la restricción es la mina, vas a buscar copar al máximo la planta concentradora para generar el máximo beneficio. ¿Ok? Acá voy a hacer una clasificación, un comparativo pequeño de la clasificación de clásica versus la optimizada. Acá, por ejemplo, vemos una imagen en la cual tenemos la imagen inicial, ¿no? Donde teníamos una ley de corte económica, y parte de ese material iba a ser enviado al mineral, a la planta, como vemos ahí el molino, y parte al lastre. Y comparándolo con qué es lo que sucede cuando le aplicamos una ley de corte variable, una optimización en la ley de corte, lo que pasa es que ya existe este material que sería enviado al stock, que estaría por debajo de la ley de corte óptima, pero por encima de la ley de corte económica, ¿no? Y ahí se puede hacer muchos trabajos, ¿no? Buscar de qué manera clasificar mejor ese material para poder ser utilizado en el futuro, y seleccionar mejor que el mineral que vaya a la planta concentradora sea el mineral que te genere mayor valor. Y dentro de este tema del análisis de stock, también podrías verse la opción de buscar llevar el mineral, el mineral marginal, también a un stock, y lo he visto en algunas operaciones mineras. De preferencia debería buscar hacerse eso. El problema está que no necesariamente todas las operaciones tienen el espacio suficiente como para poder almacenarlo, ¿no?
Y es un gran problema. Y en ocasiones, si lamentablemente no tienes el espacio para almacenarlo, vas a tener que llevarlo al stock y vas a tener que llevarlo al botadero y parte de ese material no se va a poder aprovechar. ¿Ok? El mineral de mejor ley tiene destino concentradora y el de menor ley va a los stock en los primeros años de la vida en la mina, con lo cual se logra maximizar la utilidad y aprovechar mejor las reservas. ¿Ok? Quiero que quede claro en esta parte que lo que estamos buscando cuando se aplica una ley de corte variable en el tiempo es seleccionar mejor los materiales, principalmente incrementar la ley de corte, la ley del mineral, la ley promedio del mineral enviado a la planta en los primeros periodos, que se traduce al mejor valor, a un mayor flujo de caja, para incrementar el NPV. Y eso arrastra a reducción de riesgos, entre otras cosas, ¿no? Entre otros efectos. A continuación, voy a mostrar una gráfica que me parece muy interesante, que es el efecto en el valor presente neto que tiene la aplicación de una política de ley de corte variable. Acá, como vemos la línea azul, es una ley de corte constante. ¿Cómo sería la evolución del NPV, ¿no? Si le aplicas una ley de corte constante. ¿Y cómo sería la curva de NPV si le aplicas una ley de corte variable? Si nos damos cuenta, se logra que en los primeros años de la vida de la mina, incrementar el valor, y lo hace, quiero que quede acá bastante claro, que esto hace atractivo, ya sea el proyecto minero o el proyecto minero nuevo, la operación, esa ampliación de la operación minera, quizá para una capacidad, un incremento en la capacidad de procesamiento, o también para poder lograr tener los recursos necesarios para poder hacer alguna inversión en la operación minera. En mi experiencia he visto, trabajando en una compañía minera de cobre acá, también que se busca, hemos hecho este análisis para poder estar como que hacerle frente, esa es la palabra, hacerle frente a la disminución de las leyes. Porque todos sabemos que la tendencia en los yacimientos minerales es a la reducción en las leyes. Entonces, en mi experiencia lo he visto aplicándolo a minas en las cuales la tendencia era en la reducción de las leyes. Entonces, lo que se hizo en esa ocasión fue realizar un análisis de ley de corte variable para poder analizar cuál sería el efecto sin incrementar el tamaño de planta o adicionalmente a realizar una optimización de la política de ley de corte variable, incrementar la capacidad de planta, ¿no? Haciéndole frente a esa reducción natural de un yacimiento, a esa reducción natural de las leyes del producto principal en un yacimiento mineral, y dando resultados muy positivos. Eso se aplica mucho en la industria minera. A continuación, esta parte me parece muy interesante, que es la curva de relación estéril-mineral. Es importante tomar en cuenta que cualquier incremento en la ley de corte producirá un incremento también en la relación de estéril-mineral. Pues vas a tener que, como estamos hablando de un yacimiento mineral, es algo, es natural, ¿no? Es una distribución natural de las leyes, de las concentraciones. Estamos hablando de la naturaleza, no es constante, es variable la concentración de las leyes, de los materiales en un depósito. Entonces, lamentablemente, como en todos lados, la mejor ley es la que tiene menor tonelaje, y la de mayor ley es la que hay en mayor tonelaje. Entonces, si buscas incrementar la ley de corte,
lo que va a pasar es que por default prácticamente vas a tener que incrementar la relación de estéreo y mineral. Vas a tener que mover mayor cantidad de mineral, de desmonte o material stock para poder cumplir con esos tonelajes. Entonces, ahí hay un análisis muy interesante, que también he tenido experiencia en el cual he trabajado, en la cual buscas de qué manera podrías incrementar la ley de corte sin incrementar los equipos, y también de qué manera podrías incrementar esa ley de corte adicionando equipos, y si el valor que generas paga esa inversión en equipos o en plan de procesamiento. Entonces, acá, en estas líneas que coloco, vemos una relación de ley de corte tiene una relación con el estéreo mineral. Si tú incrementas la ley de corte, va a incrementar la relación de estéreo mineral. Vas a tener que sacar más desmonte para poder alimentar a la planta concentradora, al proceso, con esa ley. Vas a tener que desbrozar más, o vas a tener que llevar más mineral a stock, ¿no? Para poder alimentar a la planta concentradora con esa ley que cumple con la ley de corte optimizada. La ley de corte elegida para que sea enviado a planta en ese periodo de tiempo. Y bueno, acá simplemente he puesto qué es lo que pasaría si es que incrementas más la ley de corte, ¿no? Vas a incrementar más la relación estéreo mineral. Entonces, hay un efecto muy claro de qué es lo que pasa si es que quieres optimizar la ley de corte. Va a traducirse un cambio en el programa de producción, y también en la capacidad de minado. Ver si vas a necesitar o no un incremento de equipos, o podrías hacerlo con el equipo con el cual ya cuentas, ¿no? Así es. Y en proyectos, si es que incrementas equipos, si es que lo vale, ¿no? Si es que vale ese incremento. ¿Cuáles son las diferencias? Acá, la ley de corte constante maximiza los flujos de caja sin descontar, no los descuenta. Cambia principalmente si el precio del producto o los costos cambian. No considera la distribución de las leyes en el depósito, cuando colocas solamente una ley de corte constante. Y, bueno, considera una capacidad ilimitada de procesamiento. No estás tomando en cuenta la capacidad de procesamiento de tu planta. No estás tomando en cuenta el costo de oportunidad que tienes por cada tonelada que pasas por una planta de procesamiento. Una diferencia respecto a la ley de corte variable, por ejemplo, es que considera que la operación es limitada por capacidad de procesamiento y de mina. Los recursos son limitados y deberías buscar maximizar el rendimiento de cada uno de los recursos que estás utilizando. ¿Ok? Y se optimiza tomando en cuenta la distribución de las leyes en el depósito. Cabe destacar que realizar una optimización aplicando una ley de corte variable toma en cuenta la distribución de las leyes en el yacimiento mineral, porque no necesariamente, como su mismo nombre lo dice, no necesariamente va a ser la misma todos los periodos, va a cambiar de acuerdo a la distribución de las leyes, ¿no? Se adecúa al material que tiene en el momento en el cual ha planificado que va a llevar ese material a la planta concentradora. Y la siguiente, que es maximizar la utilidad de los flujos de caja descontados. Sabemos que, como he dicho hace un momento, el dinero tiene valor en el tiempo. Así que actualmente, y prácticamente en todos los yacimientos, en los proyectos en los cuales he trabajado, siempre utilizamos el NPV como indicador principal. Claro que tenemos otros factores como el retorno de la inversión, la tasa interna de retorno, el IVA, entre otros. Sin embargo, siempre el NPV es importante tomarlo en cuenta porque es el valor que podría generarte el negocio
también en el tiempo, ¿no? Tomando en cuenta el factor tiempo. Bueno, acá vemos lo de la planificación y diseño de minas. El proceso es este, que no lo describo porque ya lo conocemos, o por lo menos no es el objetivo en esta presentación. Es, primero definimos el límite de la explotación, utilizando esa ley de corte económica. Elaboramos una estrategia de consumo de reservas. Luego se realiza un diseño de pit final y fases operativas y botaderos. Luego determinamos la ley de corte. Y luego desarrollamos un programa de producción. En el caso de mina, de cobre, acá vemos, por ejemplo, una gráfica que describe el comportamiento del caso aplicado a la mina Stay. Vemos cómo en las barras de color rojo o rojo oscuro, vemos el mineral que es enviado en el caso base. Y vemos también al lado el mineral que es enviado a la planta, considerando una ley de corte variable. Traducido también a la par, al costado, vemos unas barras de color verde, que es el stock. Inevitablemente va a haber, el solo hecho de hacer una optimización, vas a generar material que podría ser llevado a stock. En este caso sí hay espacio. Por eso se han estoqueado, ¿no? Como vemos en las barras verdes, ¿no? Has mejorado la ley del mineral que es enviado a la planta, pero lamentablemente vas a tener que hacer remanejo, pero de acuerdo al análisis lo paga. Entonces, eso es lo que se hizo. La barra de color rojo oscuro es el mineral del caso base. La barra de color rojo claro es el mineral enviado a la planta concentradora, tomando en cuenta una ley de corte variable. Y la barra de color verde es un stock. Es el material que es enviado al stock, que posteriormente será consumido. Acá vemos una gráfica en la cual muestra el comparativo de la producción de cobre fino. Esto es importante también notar. Como dije hace un momento, lo que se está buscando es maximizar los flujos de caja en los primeros periodos, y la única manera de maximizar ese flujo de caja, o la principal, la que te mueve la aguja de verdad, es mejorar la producción del material que estás, incrementar el producto, ¿no? El tamaño del producto. En este caso es cobre fino. Vemos en la línea de color azul, es el caso base, es la producción de cobre para cuando estás trabajando con un caso base, con ley de corte constante, y la roja, que es la ley de corte, es la cantidad de mineral, la cantidad de cobre fino producido, aplicando una ley de corte, una política de ley de corte variable. ¿Ok? Se nota claramente que hay una variación en la producción de cobre para los primeros años y una reducción para los años finales. Acá todavía no se ven todos los años, realmente es más grande, como 40 años la mina. Lo siguiente es, entre los resultados que obtuvimos, es que el NPV final, aplicando una ley de corte variable, es de 5.4% superior que aplicando una ley de corte constante. La vida útil de la operación se redujo en 2 años. Esto es importante notarlo también, que en muchas ocasiones es probable que la vida de la mina se reduzca considerablemente, ¿no? Sobre todo si es que no tienes espacio para poder llevar y estoquear. Es muy probable que la vida útil de la mina se reduzca. Y otro punto importante que quiero resaltar, tomando en cuenta que también estamos con el tiempo, ¿no? Es el tamaño de la flota. El solo hecho de incrementar, como lo hicimos, la ley de corte, aplicando una política de ley de corte variable, incrementa también la tasa la cantidad de equipos que necesitas para mover esa cantidad de mineral. Poder buscar ese mineral en la mina y seleccionar mejor lo que envías a la planta de procesamiento. ¿Ok? Algunas conclusiones del estudio es la maximización del NPV de una operación minera es dependiente de la ley de corte, completamente, ¿no?
y la política aplicada a lo largo de la vida de la operación. Es importante resaltar, el NPV depende completamente de la política de ley de corte aplicada, así que tenemos que realizar un muy buen trabajo en seleccionar correctamente y adecuarnos a la realidad de la operación, seleccionar correctamente esa ley de corte operacional, buscar optimizarla, ¿no? Para que se use de mejor manera los recursos con los cuales contamos, porque todos los recursos son limitados. La siguiente es, a través del análisis de optimización de política de ley de corte, es posible aumentar el valor del negocio, haciéndolo más atractivo para la inversión. Eso lo digo por experiencia. En algunos yacimientos que he encontrado fueron evaluados con ley de corte constante. En las primeras etapas de la evaluación. Y haciendo un trabajo de optimización de ley de corte, se incrementa considerablemente. Y esto, traducido a la realidad, lo hace más atractivo, ¿no? Los inversionistas, las empresas mineras, nosotros como profesionales estamos buscando añadir valor a través de nuestro trabajo. Y nosotros podemos añadir valor a través de la aplicación de una política de ley de corte variable, revisando si es que ese proyecto no fue hecho realizando ese trabajo de optimización de ley de corte, o también que las condiciones cambien y la ley de corte no es constante. La ley de corte variable depende de factores económicos, factores geológicos, ¿no? También por mayor información podría cambiar, factores de costos que también van a cambiar. Entonces es un proceso iterativo, no es un proceso constante. Debería ser analizado, de hecho que va a haber variaciones quizá mínimas si es que los factores que lo afectan no cambian en gran proporción, pero tiene que ser analizado en de forma iterativa para poder tener una buena solución. Y esto puede ser muy, muy importante para añadir valor al negocio minero a través de nuestro trabajo. Siguiente es, una maximización en el valor del negocio conlleva un cambio en el tiempo de la vida de la mina y la planificación a largo plazo. Se traduce directamente en un cambio en la secuencia y en el ritmo de extracción. Y también puede traducirse en una cantidad de equipos, como dije hace un momento. Deberían, ustedes que trabajan en minería, prácticamente todos, deberían evaluar si es posible realizar alguna optimización, tomando en cuenta, ver las opciones, ¿no? De qué forma cambiaría si modifican la ley de corte que estamos utilizando actualmente. Si hay opciones de poder agregar valor con los recursos con los que cuentan actualmente, o qué pasaría si es que necesitas una inversión, pero el valor que generas con el cambio paga esa inversión. Entonces, esto es un análisis muy interesante que lo dejo a ustedes y me parece que es importante tenerlo presente. La última conclusión, que la optimización de la ley de corte puede traducirse en un incremento importante en la cantidad de equipos. Como dije hace un momento, no solamente en equipos de mina, sino también en planta de procesamiento. Y tiene que hacerse un análisis para ver si vale o no la inversión. Eso se traduce muy bien, y lo digo por experiencia, la forma en la cual las demás personas ven de qué forma estás haciendo tu trabajo, ¿no? De qué forma estás añadiendo valor a la operación, al negocio minero. Bueno, esa es mi última conclusión. A continuación, quiero agradecerles por su tiempo. Me siento muy feliz, de verdad, que hayan sido tantas personas que han asistido a este evento. Y vamos a continuar desarrollando más webinar, tanto por el lado de tecnología, con proyectos que estamos desarrollando no solamente acá en Perú, sino en diferentes partes del mundo, la verdad. Hasta en Asia estamos trabajando, desarrollando herramientas de tecnología, y
ahora también saliendo de un proyecto en Chile, ¿no? También es muy, muy importante en temas de ingeniería. Entonces, vamos a seguir desarrollando y cada aprendizaje que tenemos cada vez que terminamos algún proyecto, lo buscamos traducirlo quizá a un ejercicio con nuestra mina modelo, que tenemos la mina STAI, para mostrarlo a nuestros seguidores, a los que nos siguen en nuestras redes sociales y los que están constantemente atentos, ¿no? Yo los invito, si alguien quiere comunicarse conmigo, me quiere preguntar algún tema, igual somos profesionales en minería, a todos, como escuchaba en la mañana un amigo, ¿no? Nosotros trabajamos en minería porque nos apasiona, a mí me apasiona y al equipo Stasis nos apasiona la minería, también la tecnología, y estamos felices de poder conversar con ustedes y que así lo requieren. Sabemos que el mundo minero es pequeño y seguro de una u otra forma nos vamos a ver en el medio. A continuación voy a pasar a la parte de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Excelente presentación. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cree que se debería incluir costos de cierre de mina en el cálculo de la ley de corte? Yo considero que sí. E incluso, hace tiempo vi un estudio de un amigo que trabajó conmigo en una mina del sur, que en esa mina, sobre todo en minas medianas para pequeñas, influye bastante. Y como conversaba con él, ¿no? Me decía, antes no le colocaban el costo de cierre. Y añadiendo el costo de cierre, no solamente, lamentablemente se redujo las reservas, pero lo bueno es que reducimos la inversión e incrementamos el valor. O sea, las reservas no necesariamente se traducen en valor. Entonces, él hizo un análisis añadiendo el costo de cierre de la mina y demostrando que quizá reduciendo reservas podrías agregar valor y reducir la inversión, ¿no? Entonces, he visto que se aplica bastante, ¿no? En minas medianas a pequeñas, que son muy sensibles a un costo elevado de cierre de mina, a la construcción de un dique para una relavera o la construcción de un dique también para un botadero, ¿no? Porque en el norte cuando trabajaba también un dique para un botadero que tenía una mina de oro, que tenía mucho carbón, era necesario la construcción de un dique y era más caro, no es como cuando trabajaba en el sur, por ejemplo, solamente colocabas el material encima de la roca, pero cuando el material no es tan competente, la disposición de ese tipo de materiales se hace más complicado y más caro. Y considero que sí es importante añadir. Solo que en mi experiencia lo he visto más aplicativo a minas de medianas, de menor tiempo, que cuando he analizado minas grandes que tienen como 50, 60 años, ¿no? 70 años en ocasiones, ¿no? De vida. Sí. Muy bien, gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cree que debería aplicarse alguna pérdida a los inventarios de mineral, menor recuperación metalúrgica o incremento de costo, al utilizar la estrategia de stocks intermedios, stocks de largo plazo o de mediano plazo? ¿Podrías repetir, por favor? Tuve un problema en el audio. Okay. ¿Cree que debería aplicarse alguna pérdida a los inventarios de mineral, menor recuperación metalúrgica o incremento de costo, al utilizar la estrategia de costos intermedios, stock de largo plazo o mediano plazo? Yo creo que sí debería aplicarse. No lo he visto, pero sí debería aplicarse. Cuando tú almacenas material, sí hay una pérdida. He trabajado prácticamente el 70% de mi vida laboral en minas de cobre, en la cual no he visto ese análisis. La otra porción he trabajado en minas de oro y sí he visto que hay afecta importantemente, tiene un impacto importante el almacenamiento de material
principalmente cobre, porque puede ser lavado por la lluvia. Es interesante cómo, conversando con unos colegas, nos damos cuenta que había mineral de oro que tan fácil de lixiviar que tú lo almacenabas y tenía, no sé, 1 gramo por tonelada, y venía la lluvia y después analizabas si tenía 0,7 o 0,5, ¿no? Entonces, sí afecta el almacenamiento, y considero que en ese caso sí debería implementarse. Y en el caso de ya en general, los costos en los cuales incurren el solo hecho de hacer ese remanejo debe ser incluido de todas maneras, ¿no? Debe ser incluido, pero por costo de remanejo. En el caso del oro, es el costo de remanejo y castigarlo por el almacenamiento, porque hay algunos efectos de almacenar mineral de oro, sobre todo cuando está expuesto a la lluvia. No sé si esa respuesta sería la correcta o la que estaba buscando. Muy bien, gracias. Esperamos que sí. En todo caso, igual lo puede comentar por los comentarios. Además, si alguien está interesado en hacer una pregunta, también estamos deseosos de saber. Y adicionalmente, les estoy enviando un mensaje eh, para que puedan, por favor, llenar una encuesta, ya que nos importa mucho su opinión. Pueden entrar por el link y responder las preguntas. Es interesante cómo cambia. La otra vez conversaba con un amigo, cómo cambia la ley de corte, cómo cambia la cantidad de reservas, cómo cambia prácticamente en 5 o 10 años, cambia mucho lo que puede ser mineral o no, puede considerarse mineral o no, tanto por los costos, pero principalmente por el precio de los metales. Actualmente estamos en una bonanza económica realmente por el precio de los metales, que ha crecido tanto. Yo me acuerdo hace años atrás, nos decían que evaluó los $3.5 la libra, y me parecía algo como que ilógico. Y actualmente, pues bueno, ¿no? Se ha cumplido, y la tendencia es a que suba más. Y cuando van pasando los años te das cuenta cómo cambia, y cómo deberías preparar hasta tu evaluación, para que tenga tu evaluación, el proyecto minero, para que tenga la flexibilidad operativa, para que pueda aprovechar las oportunidades en el tiempo, para que pueda adecuarse a cualquier incremento, sobre todo incremento en el precio, sobre todo hablando de cobre, porque ya en una mina en la cual trabajé, ya hace 7 años u 8 años minábamos minábamos botaderos que ya habían sido depositados antes, y a ese precio, ¿no? Que tenía, creo que estaba a 2.8 o $2.2 la libra, ya no recuerdo, o $2 la libra, y ahorita ya no, seguro van a minar más stocks, más botaderos, porque a pesar de que el ratio de desmonte mineral sea alto, porque he visto un tema hablando del ratio de desmonte, la relación de estrés mineral sea alto, hay minas que pagan. Y siempre, justo conversaba con un amigo anteayer, ¿no? Conversábamos sobre el tema de transición bajo subterránea. Siempre me dice que la mina, o sea, prácticamente siempre te va a convenir hacer un open pit que un underground, si es posible, ¿no? Y sobre todo si es que el yacimiento lo permite, y si ya pagaste, todo lo demás es un costo hundido, ¿no? Entonces, yo me imagino que ha crecido ese yacimiento, ¿no? Y esos límites finales. Uh-huh.
Tenemos una nueva pregunta. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia del resultado de la optimización de Comet MindMax Scheduler con respecto a la política de ley de corte? Una de las... mira, cuando evalué y comparé, no, los dos lo hacían la optimización, los dos optimizaban. En una de las ocasiones salía más el MindMax, otro salía el Comet o al revés. No había mucha diferencia, realmente me parece que siempre casi llegan a la misma solución a pesar de ir por caminos distintos. Algo que sí considero importante es que hay herramientas que te permiten realizar una optimización para un solo proceso y un tipo de metal, y la otra herramienta te permitía hacer más de multiprocesos y para más de un producto, ¿no? Y eso me parecía interesante. Me parecía interesante porque cada mina es diferente, tiene complejidades diferentes y creo que es importante resaltarlo, ¿no? Pero la diferencia de resultado prácticamente era el mismo, ¿no? Pero obviamente una optimización de ley de corte es mucho mejor a lo que se le aplicaría si colocaras una ley de corte constante. Sí. Y ahí lo que dice Nehemías López también, ¿no? Es importante, es impresionante cómo cambian las condiciones, cómo cambian los costos, el precio, cómo cambian y deberíamos adecuarnos a eso, ¿no? De verdad es impresionante. Uno que siempre recuerdo esas evaluaciones en las cuales hice y me doy cuenta cuánto ha incrementado los precios, ¿no? Y pasan cosas que hasta en su momento no pensaste que podría escalar tanto, ¿no? Y deberías haber planificado buscando aprovechar esas oportunidades, ¿no? Eso, buscando, como dije hace un momento, agregar valor a través de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro análisis. Bueno. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos por participar. No sé si alguien más tiene una pregunta adicional. En todo caso, queremos cerrar esta jornada agradeciéndoles a todos por su participación y que queden atentos a los próximos webinars, que se vienen muchos temas interesantes. Gracias a todos. Quiero agradecerles por su tiempo. Muchas gracias y espero verlos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan una buena noche.